Cuando llegamos a estos teóricos, que es lo que estábamos hablando ahora con Daniel Hendry, cuando llegamos a estos teóricos, el objetivo que tenemos al final de las unidades temáticas es trabajar pensando las prácticas profesionales posibles de los y las psicólogas en el campo de la salud. O sea, volvemos a este objetivo inicial del programa. Entonces, lo que yo suelo hacer, y esto lo vamos a pasar para la clase que viene, es hacer como un cuadro así de los distintos dispositivos de salud en los cuales normalmente están desempeñando sus funciones las y los psicólogos, pero en este caso decidí para la clase de hoy hacerlo a partir de una experiencia, ¿no? O sea, invitar a Daniel Hendling, que es residente de cuarto año de psiquiatría, es compañero docente de la cátedra también, y también colabora, ahí está Daniel, lo pueden poner en imagen más grande porque él va a exponer, y también trabaja con nosotros, conmigo y con Claudia Bang en una maestría que se dicta, una maestría de vínculos que se dicta en el Hospital Italiano. Obviamente me pareció además interesante que tuvieran una interacción con un residente de psiquiatría, ¿no? De psicología. Es interesante interactuar con aquellos que van a ser las personas que van a estar trabajando en equipo en un futuro con ustedes, sea cual sea la práctica. En general, si se trabaja en salud mental, ya lo hemos visto, el abordaje interdisciplinario e interprofesional es fundamental, si se trabaja en salud también. Entonces pensaba que lo armáramos como un diálogo. Ustedes también pueden intervenir y preguntar, pero yo le voy a, Daniel va a hacer como una presentación del hospital, del servicio de salud mental, de lo que se hace en un servicio de salud mental en un hospital general. Me interesa también que hable de qué tipo de dispositivo, acción o salida post recibido es una residencia, porque las residencias es uno de los caminos que eligen algunos profesionales cuando se reciben como parte de su capacitación posgraduado, y vamos a dedicarle también una última parte acerca de qué modificaciones hubo y qué prácticas se desarrollaron durante el contexto de la pandemia. Bueno, entonces los dejo con Daniel. Podés empezar, Daniel. Bueno, buenas, hola, ¿cómo andan? Eh, bueno, gracias Alicia por invitarme. Yo estoy como ayudante en un práctico, soy práctico 4 o 3, a veces me confundo porque he cambiado de práctico más de una vez. Estoy hace 3 años en la materia y como dijo Alicia, soy residente de cuarto año de psiquiatría. Eso significa que estudié medicina y entré en la residencia, como tal vez a ustedes les interesa entrar en la residencia post carrera, ¿no? Carrera de grado. Por si no saben, la enorme mayoría de las residencias tienen 4 años, o sea que entré a mi último año, lo cual es toda una emoción. Se estuvo dilatando bastante por tema pandemia, o sea que empezó en octubre, en general empieza en julio, parece que a partir de ahora se corrió el año residencia, de octubre a octubre, eso es nuevo. Eh, y bueno, como decía Alicia, hay varias cosas para hablar. Por un lado, no sé si saben o tienen intriga o conocen a alguien que haya hecho residencia ya o cómo funciona un hospital así clásico. Un hospital clásico me refiero a un hospital polivalente, general, municipal. Yo estoy en el Hospital Tornú. La red de hospitales municipales incluye mucho, la mayoría de los hospitales que conocen, el Pirovano, el Rivadavia, el Fernández, el Durán. Esos son los hospitales de la red de municipalidad o en el ámbito llamado MUNI, eh, al que uno accede mediante un examen de residencia clásico, donde uno estudia muchísimo, se estresa muchísimo, está meses preparándose y finalmente adjudica y elige, si puede, un lugar de residencia, a donde, debo decirles una buena noticia, ustedes entran muchísimo más preparados que los médicos. Nosotros en la carrera de medicina, realmente salud mental es una cosa abstracta con la que casi no tenemos contacto. La materia de salud mental en la UBA de medicina dura un mes de cursada teórica. Por lo tanto, cuando nos encontramos en la residencia con los y las psicólogas egresadas,
Ustedes tienen muchísima más experiencia con la clínica de salud mental que los médicos, y nosotros tenemos que aprender un léxico nuevo, una materia nueva, fármacos nuevos, etc. Pero bueno, empezamos a trabajar juntos de repente, y en la residencia, para que se den una idea, mi residencia es una residencia bastante promedio, o sea, bastante representativa, y somos 22 personas, 10 psicólogos, 10 médicos y 2 jefas de residentas, una de psicología, una de psiquiatría. Vale la pena aclarar que yo voy a hablar sin parar, empiezo a hablar y no paro por horas, así que si les interesa algo, me interrumpen y me preguntan. Yo te voy a interrumpir para Sí. hacer un comentario que pensé cuando estabas hablando. Cuando hacen la residencia, en algún momento tienen una posibilidad de hacer una rotación. Algunas de esas rotaciones se hacen al exterior. Así es. Daniel había armado su rotación en España, en un servicio en España, y lo agarró la pandemia en España cuando se fue a hacer la rotación, después de pedir licencia en todas las otras actividades, docencia, etcétera, etcétera. Sí, sí, Pero sí. hay una etapa de la residencia que es una rotación al exterior. Bueno, podés seguir. Claro, estas rotaciones, que uno aprende lo que es una rotación cuando entra, por ejemplo, en una parte, en la residencia uno se va formando en un montón de ámbitos distintos. Por ejemplo, consultorios externos, lo que conocemos como atención en consultorios, digamos, eso se llama rotación en consultorios externos. Y en general dura durante toda la residencia, todos los años. Pero también existe la rotación en la sala de internación, la rotación en hospital de día, la rotación por APS, que es la misma APS que vemos en la materia. Eh, Hay otras rotaciones. Y hay una de esas rotaciones que es selectiva, que uno puede hacerla a donde quiera en el planeta, donde te den los recursos, obviamente. O sea, la podés hacer en el hospital de Morón, la podés hacer en el Bolsón, la podés hacer en Bolivia, la podés hacer en China. Yo me fui a Granada, España, donde tuve el agrado de conocer el sistema de salud mental y sobre todo la salud mental en España, lo cual es, bueno, para otra charla. Y claramente, sí, me agarró la pandemia en el medio de eso. Estuve 2 meses igual, no fue tampoco, pero bueno, la aventura de la pandemia en España y volver acá fue una odisea de la que todavía creo me quedan algunos rasgos traumáticos, pero volví. Eventualmente volví, me reincorporé al Tornú, eh, donde estaban todos esperando ansiosamente. Tenía otras compañeras que estaban en otros lugares. Eh, y sí, la pandemia de alguna forma, me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, pero hizo caer todos los proyectos que teníamos, ¿no? Para la primera parte del año, para la segunda, para fin de año, para todo. Pero bueno, sepan que hay rotaciones en la residencia, lo cual es raro porque permite que uno de alguna forma le dé algún tipo de giro personal a su formación, lo que en otras especialidades no pasa muchas veces. Si uno hace cirugía, bueno, en medicina, ¿no? Si uno hace cirugía, hace clínica, hace otras cosas, en general la formación es bastante homogénea, en salud mental no. Yo, por ejemplo, hice 8 meses de rotación en el servicio de toxicología del Fernández, mientras una compañera mía estaba rotando en el Frente de Artistas del Borda. O sea, y los dos nos egresamos, nos recibimos de especialistas en psiquiatría, pero nuestros perfiles pueden ser muy distintos. Eh, lo cual es para muchos una debilidad en salud mental, para mí personalmente es una fortaleza que hace que nuestra disciplina sea bastante maleable y bastante personalizada, no solo en la clínica, sino en los profesionales. Pero bueno, me voy por las ramas mucho. Entonces, volvamos, residencia, interdisciplina, estamos trabajando juntos, hay un servicio de planta, que son los profesionales contratados por el hospital, y la residencia que va pasando año a año, ¿no? No sé si acá muchos tienen la idea de hacer residencia, o no. Sí, Julieta sí. Pero bueno, sepan que, como Alicia decía, cuando uno termina su carrera de grado, que es la que están haciendo, no hay un solo camino establecido. Aparentemente, por alguna razón, parecería que se nos impone la idea de que sí, de que hay un solo camino establecido, que es el formarse clínicamente y ejercer de manera clínica, o sea, tratando pacientes en lo asistencial. La verdad es que hay muchas otras alternativas eh, que dependen de uno u una
que se busquen o no. Las más clásicas, les cuento porque justo es un tema mío en el que yo le presto bastante atención, porque solo dedicarme a lo asistencial a mí personalmente me satura. Entonces, les tiro algunas puntas porque hago listas al respecto, de posibilidades en las que alguien se puede desempeñar en salud mental no viendo pacientes. Viendo pacientes significa internación en la guardia, hospital de día, consultorio privado, clínica privada, clínica pública, todo eso es asistencial. Van a hablar de diagnósticos y van a hablar de tratamientos. Pero existen, por ejemplo, el mundo enorme de lo académico, la investigación financiada, la investigación clínica, la investigación de reflexión propia sobre disciplinas humanísticas o sobre inteligencia artificial. Ahí van a encontrar psicólogos trabajando. Existe el mundo enorme de la docencia, a donde yo personalmente siempre les recomendaré que tengan alguna pata, porque uno enseñando es cuando termina de aprender y cuando se vuelve realmente ducho, canchero o realmente bueno en alguna materia. Y después existen los caminos creativos que cada uno irá realizando a medida que le vayan picando sus intrigas, ¿no? Lo de inteligencia artificial no lo dije porque sí, yo de hecho me junto con un físico que trabaja para el CONICET y yo cada tanto lo ayudo porque desarrolla unos software de inteligencia artificial. Existe el mundo de la tecnología y las apps y etcétera, que claramente va a estar en aumento y en las próximas décadas se va a meter más y más en la clínica de salud mental. Existe el mundo, bueno, como decía, de la escritura, que no es investigación, puede serlo, pero básicamente es otro tipo de desarrollo académico. Y después, bueno, el mundo de los recursos humanos, el mundo muy vapuleado del coaching, el mundo de la, qué sé yo, salud mental. ¿Se acuerdan del proceso de medicalización de la vida, no? Como otras disciplinas médicas medicalizaron un montón de aspectos, ninguna le llega a los talones de la salud mental. Esto es producción propia mía, ¿eh? Así que Alicia, si querés criticarme, hacelo libremente. Pero yo, que me gusta escribir, pienso que el proceso de medicalización de la vida se dio en salud mental más que en ninguna otra disciplina médica, y no solamente se dio más, sino que se dio de la forma más desordenada y caótica posible, porque en otras disciplinas médicas podrán ver que o sea, está todo más ordenado en la medicalización, lo que es normal, lo que es patológico, lo que tiene componente moral o no. En salud mental está todo tan mezclado y desordenado que es muy jodido inclusive ver hasta dónde llega esa medicalización, ¿no? Porque básicamente cualquier conducta catalogada de rara puede ya empezar a considerarse algún rasgo de locura, más allá de que pensemos que la locura es históricamente como romper con la realidad. Parecería que locura es más bien una concepción social, no existe la nosografía locura. Nosografía significan los diagnósticos. Entonces, en salud mental van a ver que esa medicalización llega a todos los ámbitos, mucho más lejos que especialidades clínicas o quirúrgicas en medicina. ¿Y eso qué significa? Un campo de trabajo enorme para ustedes. En cualquier lado donde haya conducta humana, se puede trabajar en salud mental. Lo cual por un lado es un desastre, y por otro lado sepan que el campo de trabajo es enorme. Bueno, eso, yo hablo sin parar, así que díganme algo. Te voy a hacer una aclaración. Ayer tuve una llamada, a mí me llaman de las radios con frecuencia, una llamada de una radio que querían preguntarme si se puede internar compulsivamente una persona porque se niega a tratarse, ¿no? Sí. Era una pregunta rarísima, entonces le respondí según la ley de salud mental, o sea, las razones de internación son riesgo cierto inminente, quién lo decide, un juez, un familiar, etcétera, lo decide un equipo interdisciplinario. Bueno, si tenían un as bajo la manga, ellos querían preguntarme en realidad si yo pensaba que había que internar involuntariamente a Maradona. Ah. Porque no se cuida y porque corre riesgo su salud, etc. Entonces, le dije que por supuesto que yo sobre eso no podía opinar en absoluto, una persona que no conozco. Ahora, si un equipo interdisciplinario evaluaba que él
en ese momento, por una condición de sufrimiento psíquico, corría riesgo cierto inminente para sí o para el tercero, lo podían internar involuntariamente, ¿no? Pero ahí nos Claro. metimos en un terreno que es complicadísimo, que a mí me tocó intervenir en una situación donde una persona corre riesgo, pero no entra dentro del caso de, por ejemplo, una persona con un diagnóstico psicótico, y el riesgo que corre por una enfermedad que no es del terreno de la salud mental. Sí, digamos que aparte en una personalidad tan, no sé si emblemática, famosa, política, todo, digamos, la cantidad de intereses girando alrededor, ¿no? No, pero me hizo mucha gracia. Embarran la cancha. Pero alguna vez, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en eso. Teníamos una situación con un joven adolescente, con un adolescente de 20 años, digamos, entre joven y adolescente, con una diabetes insulino dependiente y una crisis emocional muy grave que para nada era una psicosis, era esa crisis final de la adolescencia desordenada, se fue de la casa, se peleó con los padres, está viviendo en la casa de amigos de prestado. Ese era el caos, no era otra cosa. Ahora, en medio de eso tenía una retinopatía diabética ya por mal manejo de la medicación y manejaba mal la insulina, lo cual es un riesgo muy grave. O sea, el riesgo del accidente en el mal manejo de la insulina es Sí. muy serio, pero no daba, no lo podíamos internar por la diabetes porque no tenía descompensada la diabetes de una manera tal. Y no lo podíamos internar por salud mental porque no entraba dentro de los parámetros de clásicos de internación de salud mental, pero las dos cosas juntas eran una bomba de tiempo. O Sí, sea, no, podía terminar aparte, muriendo por eso. como los Logramos armar alcances, una ¿no? internación en sala clínica médica, digamos. ¿Qué? No, no, los alcances de la salud mental como campo, ¿no? Porque vos decís, bueno, Sí. evidentemente está teniendo conductas de riesgo para sí mismo, falta de conciencia de enfermedad, lo que quieras, pero eso en una internación de salud mental tampoco lo vas a tratar. No, no. Y además, si una persona decide no tratarse una enfermedad grave y firma todos los papeles, se puede ir. O sea, yo puedo llegar con una apendicitis a un hospital, la guardia me dice se tiene que operar, no me quiero operar, firmo y me voy. Exactamente. Aunque corra riesgo de muerte. Entonces es muy particular lo de salud mental. Sí, Bueno, seguí con lo tuyo, yo estaba con este comentario y de paso andale contando cómo funciona la cuestión del hospital general y la salud sí, sí, mental sí. Sí, en el vuelvo a lo hospital general. concreto. Mm. No, pero De estaba hecho, lindo lo que traía. vamos, de hecho eso, volviendo al hospital general. Eh, por ejemplo, nosotros, y ustedes posiblemente en el futuro, en la residencia se hacen guardias, no sé si sabían, se hacen guardias de salud mental. Los hospitales monovalentes, o sea, los hospitales psiquiátricos, los que conocemos como manicomios, tienen guardia obviamente, los generales también. Esto es para que lo sepan, todos los hospitales generales públicos tienen guardia de salud mental. Si alguna vez tuvieron la duda, o sea, se puede derivar y mandar gente ahí. Existe el SAME psiquiátrico, o sea, existe el SAME general y existe el SAME cuyas ambulancias tiene escrito SAME psiquiátrico. Son las ambulancias, obviamente, que el SAME deriva para casos de salud mental, como el muchacho este que ayer trató de apuñalar a dos chicas en Belgrano. Bueno, seguramente ya vayan a salir noticias amarillistas al respecto. Ya me Vieron que, llamaron de la radio esta mañana por sí, lo mismo, claro, sí. vieron que el último tiempo hubo como una avalancha de noticias de Infobae, etcétera, atacando la ley de salud mental, etcétera. Bueno, esto va a contribuir a pleno, sobre todo porque fue en un barrio bien, imagínense, involucró a una ex bailarina de Tinelli, es como, wow, tenemos todas las cosas ahí. Bueno, esa ambulancia del examen psiquiátrico que se llevó al muchacho ese, lo llevó ¿a dónde? Al Hospital Tornú, a donde yo hago guardias. Fue recibido con custodia policial, se llama esto, porque obviamente, pónganle que tenía algo mal de salud mental, también en una situación de violencia potencialmente criminal, entonces se empiezan a mezclar disciplinas. Nosotros hablamos siempre de interdisciplinas desde un punto de vista, qué bueno tratar la salud del paciente, disciplinas de la salud, pero la verdad es que en el hospital se van a encontrar con una interdisciplina
bastante más amplia, a donde van a veces a haber cuestiones legales, por lo tanto los hospitales tienen un departamento legal de abogados, departamento de nutrición, departamento de kinesiología. La policía no es ajena a los hospitales, o No, sea, yo además están las consignas en sala. O sea, en la consigna en sala de sala, internación está la consigna, que son los policías que están por estos casos, ¿no? claro, o sea, el paciente este, póngale que llega a la guardia, se elige un consultorio con una camilla y se lo pone ahí al paciente, así bien objetivo, lo agarramos al paciente como una cosa y lo metemos en el consultorio. Y debo confesar, por más feo que suene, que seguramente se lo contiene físicamente, mecánicamente, porque bueno, trató de apuñalar a dos personas, ahí nos metemos en otra discusión, si está bien, si está mal. ¿Cuál sería la forma correcta? Que el paciente este llega por el examen psiquiátrico con custodia policial y lo evalúa el equipo interdisciplinario de la Guardia de Salud Mental. Y dicen, esta persona está teniendo actitudes heteroagresivas o autoagresivas, se lo evalúe y se ve si la contención mecánica es una necesidad. Cuando hablamos de desmanicomialización, no hablamos muchas veces de que dejen de existir los monovalentes, sino de que dejen de existir las lógicas manicomiales, ¿no? ¿Qué significa? Que existe el chaleco mecánico y el chaleco químico y un montón de otras cosas que aplacan la subjetividad de las personas. Ahora, si esta persona llega con su cuchillo y quiere acuchillar a la recepcionista y a la enfermera y a los médicos y a los psicólogos, es probable que algo haya que hacer. Si los policías los dejan solos, lo van a tratar como un criminal. Nosotros vamos a tratar de que no sea solamente tratado como un criminal, sino de que también evaluemos su salud mental y el por qué. Porque el tipo tal vez no tiene nada de salud mental, solamente está tratando de apuñalar a una persona. Todo esto tómenlo Es con un pinzas, femicida. no me citen, ¿ok? O sea, podríamos pensar de que si alguien quiere apuñalar a alguien, algo en su salud mental es cuestionable, pero bueno, tal vez no. Hay muchos casos en la historia de la humanidad. Eh, entonces, ¿qué pasa? En la guardia realmente es un lugar a donde la interdisciplina se da, por suerte, casi de forma forzosa, lo cual en los servicios, a donde se ven pacientes ambulatorios o internados, no siempre se da de forma obligada como en la guardia, y donde la interdisciplina van a ver de forma muy concreta que hay que buscarla activamente, y si no, no sucede. No es una tragedia, simplemente no se da. Nosotros siempre hablamos en la materia como que la interdisciplina es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero la verdad es que los profesionales de salud mental tenemos la interdisciplina y la ley de salud mental en la cabeza. El resto del personal de salud se van a encontrar con mucha gente que no sabe que existe la ley, mucha gente que tiene la interdisciplina como una frase hecha. La interdisciplina es que todos trabajamos en el mismo lugar. Y nosotros acá, bueno, martillamos mucho porque se van a dar cuenta de que realmente, si yo estoy solo en la guardia, por ejemplo, les cuento una personal, el sábado de la semana que viene voy a hacer una guardia, lo cual me pone muy nervioso porque todo este estrés. Entonces, si yo estoy solo en la guardia y no hubiese psicólogos o trabajadores sociales, realmente me siento en bolas. O sea, estoy solo. No solo por la responsabilidad legal, sino por la ayuda de estar con un equipo y la ayuda de tomar las decisiones y la ayuda de pensar al paciente cuando yo por ahí estoy con la cabeza obnubilada pensando, si el paciente este con ganas de acuchillar a alguien llega y si estoy yo solo, no me deja mucho campo de acción. Yo me tengo que hacer cargo de que no mate a nadie, de que no me mate a mí, etc. Si tengo un equipo, podemos pensar al paciente de otra forma y seguramente nos ayudamos mutuamente. Entonces lo interdisciplinario se vuelve como el sustento básico donde trabajamos, lo que da seguridad, lo que deja trabajar, lo que deja pensar, y obviamente estoy dejando de lado todas las cosas buenas que son para la atención a los pacientes, ¿no? Que es lo principal. Yo estoy contándoles desde el lado del profesional de salud mental por qué lo interdisciplinario es una fortaleza y no es a veces algo engorroso como les pasa a otras disciplinas, ¿no? En clínica, en pediatría, en gastroenterología, etcétera. Cuando hablas de interdisciplina, te revolean los ojos, porque parecería que es un exceso de necesidad, como para qué esto no es necesario. Para nosotros van a notarlo muy rápidamente de que es una fortaleza muy importante y que una tranquilidad también. Entonces, otra razón más para apoyarlo, digamos. Eh,
¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, alguna intriga que tengan respecto a la residencia, a los hospitales? ¿O alguien ya tiene muy en mente, sí, yo quiero hacer residencia de infanto juvenil en un monovalente? Cosas así. Yo en realidad, buen día, Buen no día. tenía muy en claro todavía cómo sería toda esta salida, o sea, ¿es residencia o las alternativas cuáles vendrían a ser? Como que no estoy muy informada del después de la facultad. Sí. A ver, la verdad es que en psicología hay mucha gente que elige no hacer una residencia, que realmente termina la carrera y dice, bueno, yo voy a empezar a atender personas. Esto es perfectamente factible. Yo les hablo desde mi punto de vista personal. En mi experiencia, la residencia les da una práctica clínica completamente invaluable. O sea, es un lugar a donde uno se forma clínicamente, o sea, asistencialmente, ver pacientes de forma supervisada, o sea, vos entras a primer año y tenés los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los jefes de residentes y de servicio, y lo haces en un ambiente seguro de alguna forma. Eso es una de las fortalezas. Otra gran fortaleza es que, se me fue, tengo un vacío en la cabeza. Era muy importante lo que iba a decirte. Otra gran fortaleza es que, ahí está, es que la casuística que uno ve en los hospitales o en los centros de salud es muchísimo más rica y amplia de lo que por ahí uno tiene en un consultorio privado cuando empieza su práctica, donde te van a llegar personas con ansiedad o que quieren hacer terapia para un desarrollo personal. Si uno le interesa ver patología grave, no solamente psiquiátricamente, sino también patología grave de red, mira, eso es un término nuevo, Alicia, patología de red. O sea, gente que realmente no tiene, su problemática pasa por lo social y no por la salud. Obviamente la salud mental se ve afectada y reflejada y es por lo que llegan a nosotros, pero en realidad la patología está en su red social. No sé si sabían, pero la mayoría de las internaciones, por ejemplo, en los monovalentes, hay un estudio que muestra que el factor determinante para la internación es que no tienen red. O sea, que no hay familia, que no hay sociedad, que no hay amigos que sostienen a esa persona. Porque, o sea, está muy claro, bueno, si un día hablamos de estadísticas, está muy claro que la mayoría de la gente con Ahí te patología voy a hacer una grave, sola observación, Daniel. A sí, veces hay familia, pero la familia también no tiene red que lo claro, sostenga para sostener la situación. Eso es lo que dicen las organizaciones familiares. claro, que no pueden cumplir el rol, digamos. Mm. ¿Qué iba a estar diciendo? Ah, esto que si uno ve las estadísticas, la mayoría de la gente que por ahí tiene patología muy grave psiquiátrica y que uno encuentra en los hospitales, la mayoría no están internados. ¿Por qué? Porque pudieron lograr no estar en el hospital internados, porque tienen red, porque tienen tratamiento, porque tienen algún sostén. O sea, para que sepan eso, la mayoría de la gente grave con salud mental no está internada. Me fui por las ramas. Lo que estaba diciendo, que en las residencias y hospitales realmente es una fortaleza que uno aprende mucho. Eso es la mayor fortaleza. Es a donde uno realmente se forma en lo clínico. Yo lo puedo decir ahora que estoy hacia el final de la residencia, que realmente si hago una guardia por afuera, si tengo pacientes privados, si me llama algún conocido para hacerme una interconsulta, me siento tranquilo y con seguridad de que sé y de que puedo manejar las situaciones, pues la situación de alguien que está angustiado no es linda para la persona, pero realmente a uno no, como profesional clínico, no te pone nervioso. En cambio, la duda de, conozco a alguien que está con ideas de suicidio, o que no aparece en una semana, a uno realmente se le, no voy a decir las palabras, ¿no? Pero realmente te tiemblan las rodillas, y son esas las situaciones de urgencia, de vida, de drogadicción, de qué sé yo, para las que uno se prepara. Y la residencia te prepara para eso, de forma eh, copada, o sea, de forma exitosa, quiero decir. A mí, en mi experiencia, digo, si la duda pasa por ahí, ¿no? Sobre si hacer residencia o no, que es la gran pregunta, digamos. De hecho, en medicina uno también se puede preguntar, ¿hago residencia o no? Medicina justo está pensado de una forma hegemónica hace muchas décadas para que el médico cuando se recibe realmente no tenga práctica clínica casi,
en una especialidad. Si uno no hace residencia, realmente se le achican mucho las posibilidades. Entonces, en medicina es muy raro que alguien no haga residencia. En psicología uno puede decir, bueno, yo no me voy a dedicar a patología grave, y yo me voy a dedicar a recursos humanos y me voy a dedicar a otras cosas, porque hay un montón de cosas donde entra la psicología. Voy a hacer peritajes, voy a trabajar en el ámbito legal, voy a trabajar en el ámbito forense y aplicar para laburar en la Interpol. Sepan que la Interpol tiene una oficina en Buenos Aires y hay una oficina de recursos humanos con convocatorias. Hace poco me metí, está bueno eso. Este, quiero decir, hacer residencia o no, yo creo que es un debate interno que tiene que tener cada uno pensando en a qué te querés dedicar. Con eso no te respondí nada, solamente más incertidumbre, pero lamentablemente es un poco así. Si uno quiere dedicarse a lo asistencial y ver pacientes, tener tu consultorio privado, etcétera, o laburar en una clínica, yo creo que la residencia no solo te forma, sino que también te inserta en el mundo de salud mental, porque te hace muchísimos contactos, te hace conocer profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y te abre un montón de puertas. Mi único consejo concreto y sin dudas es que no laburen solos ni solas. O sea, cuando una persona se aísla en un consultorio y ese es su mundo de práctica, inevitablemente se empieza a chanchar, deja de actualizarse, deja de estar estimulados por compañeros alrededor que te preguntan y te impulsan o te dan envidia en sus logros, entonces vos también querés. Pero laburar solo y aislarse es una mala idea. Entonces, con eso en mente, el camino que a uno más le resulte atractivo. Eso es lo que pienso yo. Sí. La Una residencia, voy a hacer una pregunta. aclaración. La residencia, cuando se toman los exámenes de residencia, se presentan muchísimos postulantes y los que ingresan a partir de una combinatoria que se hace entre el resultado de un examen, que es un examen general, un multiple choice bastante complejo, y el promedio de la carrera, ¿no? Entonces, no, los que entran, los que salen más altos son los que tienen mayor posibilidad de elección de lugar de trabajo, y algunos de los que entran no como residentes, sino como concurrentes, que quiere decir que van a hacer la misma especialidad, dedicándole menos tiempo semanal y sin cobrar sueldo, o sea, de honores. En todo caso, la clase que viene yo voy a hacer como un amplio más grande de prácticas en salud, porque, por ejemplo, hay una residencia de educación para la salud, que no es una residencia hospitalaria, y hay una residencia de epidemiología, ¿no? Así O es. sea, no es solo las residencias, no son, hay algo que Daniel está tratando de señalarles y que yo trataría de transmitirles, que el trabajo en salud no es necesariamente el trabajo directo en atención de casuística clínica. Hay gente que se dedica a gestión y en este momento tenemos personas que inclusive han sido docentes de la cátedra, con cargos de gestión importante en el campo de la salud mental a nivel estatal y en algunos casos a nivel de obras sociales también. Esa es una línea Sí. también, y está la gente en esta misma cátedra, hay por lo menos 2 o 3 docentes que se dedican solo a investigación. Sí, el mundo de la gestión se me pasó, pero también es una gran beta de salida, porque eso, se incluye, piensen que gestión incluye un montón de ámbitos en salud y no en salud también. Es verdad que, bueno, A suponiendo que mí, uno sigue el para palo ser del... franca, me gusta que la gente de gestión tenga alguna experiencia de práctica clínica inmediata, directa. Ahora, que tenga formación en gestión también. Entonces es otro tipo de formación. Claro. Sí, es verdad que uno haga investigación, gestión, peritajes, no importa, la verdad que un poco de experiencia clínica yo también diría que es necesaria, porque si no es demasiado abstracto todo, y también es verdad que a los ojos de los profesionales con mucha experiencia clínica, que alguien les hable de su práctica sin haber nunca pasado por ahí, hace que, bueno,
que no se vea tan bien. Sepan que obviamente la competencia está en todos lados, o sea que se van a encontrar con gente piola, no piola, con buena onda, no buena onda. Entonces, si uno tiene armas para que sea lo menos criticado posible, mejor. Entonces, si yo voy a hacer investigación sobre la esquizofrenia, pero en mi vida vi un paciente con psicosis, y me preguntan, ¿pero vos dónde te formaste? Yo me formé en mi consultorio, solamente vi ataques de pánico, pero hago estudios sobre esquizofrenia, alguien me va a criticar. Por ahí mi estudio es espectacular igual, ¿eh? Yo solamente les digo estratégicamente que el mundo afuera es un mundo relativamente competitivo para mucha gente, después está la onda de cada uno, ¿no? Yo personalmente creo que ir peleándose con las personas es una pérdida de tiempo, pero bueno, hay gente que le gusta. No sé por qué me fui por ese lado, rarísimo. Pero sé que había gente que iba a decir cosas, como Yo Rocío, quería Martina consultar, o perdón, Juliana. No, sí, yo sí, sí. quería consultar algo, no sé si alguien más. Con respecto, perdón, con respecto a justo a la competencia que estabas hablando. Vos estás haciendo la residencia y vos trabajás también con residentes de psicología, de la licenciatura en psicología. Bueno, quería consultarte si se puede ver que alguna de las dos disciplinas pueda llegar a estar más desvalorizada o más valorizada. No sé si se entiende a dónde va la pregunta. Perdón, Feli. Se entiende, se entiende. Mira, por suerte no se ve tanto, la verdad. ¿A dónde no se ve tanto? En las residencias. En las residencias la gente es joven, o sea, todo el mundo en las residencias se acaba de recibir, o por ahí tienen 2 años de recibido como mucho, pero nadie, en general la gente se acaba de recibir de medicina o de psicología, y es muy común, a ver, la gente que viene de psicología pasó por esta materia, para empezar. Y la gente que viene de psicología viene masticando que existe una ley de salud mental, interdisciplina, hegemonía, el poder psiquiátrico, lo vienen masticando hace mucho tiempo ustedes. Entonces, cuando llegan a la residencia ya tienen un recorrido por esas temáticas. En medicina no es así. En medicina, si vos, por ejemplo, la UBA, por ejemplo, no tiene un plan, un programa académico muy moderno, debo decir. Entonces, las temáticas estas no se tocan mucho, casi nada. Entonces, te encontrás con residentes de psiquiatría que por ahí no tienen masticados estos temas, pero si vos tomás la totalidad de las disciplinas, ya voy a llegar a la pregunta igual, ¿eh? Si vos tomás la totalidad de las disciplinas en medicina, la gente que elige psiquiatría ya tiene un perfil un poquito distinto. Por más que después nos encontremos con los psiquiatras hegemónicos y los psiquiatrones, se llama en la jerga, los psiquiatras dinosaurio que piensan que el cerebro es localizacionista y si yo corto acá se va el gen del mal, eso existe, pero en general el médico que elige psiquiatría suele tener un perfil un poquito más acorde a las ciencias sociales, un poquito por lo menos. Lo que sí te vas a encontrar, entonces, para esto que preguntabas, en general en las residencias no se da, porque todo el mundo tiene muy acá la crítica que se hace a la psiquiatría. Entonces, se trabaja, la verdad, bastante de par a par y de forma interdisciplinaria. También depende del hospital, pero la verdad que todos los hospitales, las residencias que yo conozco, la verdad es que laburan bastante bien. Inclusive los monovalentes. Lo que sí te vas a encontrar son a los profesionales de planta. Los profesionales de planta, hay mucha gente que por ahí está hace 30 años en el hospital. Y si recordamos el Tao Te Ching, la edad viene con una rigidez creciente y la flexibilidad en salud mental es lo más necesario y lo que menos abunda. Entonces, la rigidez del cuerpo también es rigidez de la mente. Cuanto la gente está más plantificada, este es un fenómeno del que habló mucho Ulloa, que es el fenómeno por el cual el personal no de salud, el personal del Estado. La encerrona, ¿verdad? Y las encerronas, todo eso, te vas a encontrar. Es lo que se llama la cronificación del recurso moderno, lo llama. Sí. Bueno, te vas a encontrar con gente, no solo de salud mental, no a los administrativos, que están realmente muy anclados y muy rígidos con muchas cosas, y el cambio no entra fácil. Entonces, la ley de salud mental tiene 10 años, pero las prácticas previas a eso en algunos hospitales siguen estando a pleno.
En general, las mejores cosas van a donde hubo recambio de personas. Es terrible lo que digo, ¿no? Pero a donde entraron personas nuevas a los concursos, donde las plantas se fueron renovando, son lugares a donde se repensaron las cosas. En algunos hospitales también, pero está que yo conozco algunos hospitales de Capital. Conozco el Moyano, el Borda, conozco el Alvear, muchos de Muni, pero no conozco el Esteves, el Thompson de provincia, y hay muchísimos hospitales que yo no conozco para nada. Entonces en algunos te encontrás con que todavía se exige que el jefe de servicio sea psiquiatra, en otros no, y ya tenés jefes de servicio psicólogas o psicólogos. Todavía no hay ningún jefe de servicio trabajador social, eso no sé cuándo va a pasar. En muchos lugares las prácticas manicomiales se combaten a full y en otros lugares menos. Pero en general, si vos hablas de la residencia, te vas a encontrar con un panorama bastante más optimista de lo que se piensa muchas veces. Eso no significa, yo te estoy hablando de las personas. Las personas te vas a encontrar un cosa más optimista. La psiquiatría es la psiquiatría. Y la psicología es la psicología. Es decir, que los diagnósticos psiquiátricos, los fármacos, los pronósticos de las patologías exceden esto. O sea, la esquizofrenia todavía no se sabe qué es y no la curamos. Entonces, ahí te vas a encontrar las mismas limitaciones en cualquier lado. Pero lo que decís sí es válido y por suerte la verdad es que no se da tanto. En general los climas en las residencias son bastante buenos, son residencias grandes, o sea que siempre hay 20 personas, 30 personas, suele haber bastante buena onda en líneas generales. Y todo el mundo suele estar bastante en la misma sintonía de cómo se piensa la salud mental. Eso no significa que aparezca un pibe, una piba, que se ponga en psiquiatra y esta persona, la dopamina está mal, por lo tanto es infeliz y bueno, a veces pasa. Sí, te contesté, creo que te contesté. Gracias, sí. Sí, entiendo. Va más apuntado a que en residencias son gente más recién recibida, entonces están en la misma sintonía de ideales, por así Claro, decirlo. sí. Eso no significa que 10 años después por ahí te cruces algún compañero residente que se fue para el palo de las neurociencias duras y bueno. Igual, la verdad que en las neurociencias duras también te puedes encontrar a alguien piola que tenga una cabeza un poco más crítica y piense las cosas desde varios puntos de vista. La verdad es que salud mental da para eso, entonces uno se encuentra con muchas visiones distintas. ¿Alguien más tiene alguna duda específica, así? ¿O intriga? ¿Una pregunta puedo? Sí. Que no es una pregunta tan interesante, pero bueno, el tema horarios o carga horaria en las residencias o distribución de los horarios, ¿cómo sería? ¿Son guardias largas y después a lo mejor 2 días no ir? ¿O eso depende de cada lugar? A ver, sí, entiendo la pregunta. Primero, te digo, sí, cambia un poco de lugar a lugar. Punto 1. Punto 2. 2 días después de guardia, nunca te va a pasar. Lo que vos decís se llama el día post-guardia, que es un día, que en la mayoría de los lugares se respeta, depende qué día cae la guardia. Si la guardia cae un sábado, bueno, el domingo es el domingo. Después, para que yo tenía las mismas dudas. El horario de residencia es de 8 a 5. ¿Está bien? Ese es tu horario por contrato. La verdad que en salud mental la sacamos bastante bien, a diferencia de cirugía u otras especialidades. Nosotros, clínica médica, es la que mejor la sacamos, la verdad es esa. A las 5 de la tarde te vas a ir y estoy hablándote del máximo límite. Salvando excepciones, ¿no? Si de repente hay una excepción, habrá una excepción. Pero la verdad es que no hay residencia a donde el horario sea más exigente que eso. Decíamos lo de cirugía o clínica porque son especialidades donde las residencias históricamente explotan muchísimo más a los residentes en horario. Sepan que las residencias son un plan, un programa creado en Estados Unidos y exportado al mundo. Y mucho de las cosas cuando se crearon esas cosas, por ejemplo en cirugía se creía que a los cirujanos había que entrenarlos en las residencias para una posibilidad de que trabajen en el campo de guerra, campo de batalla. Entonces tenían que estar preparados para trabajar 32 horas sin dormir. Eso lo trajimos hasta el 2020
sin ningún tipo de reflexión, y se sigue haciendo a veces, en traumatología y cosas así. Las guardias existen y tienen sus pros y sus contras. Para mí tienen muchos pros, algunos de los cuales son muy pro. Por ejemplo, es uno de los pocos lugares en salud mental en el mundo a donde vas a ver salud mental de forma aguda y los pacientes no van a ser crónicos por meses o años y años. En la guardia vos vas a ver a los pacientes mientras dure la guardia, lo cual es una excepción total. Y a mí personalmente me gusta eso. Después, obviamente, es el lugar a donde más adrenalina vas a tener, donde vas a ver a la locura con mayor expresión, no me sale la palabra, bueno, de síntomas, de locura, cómo se piensa, y vas a ver a las cosas descompensadas y la semiología. Eso es muy interesante. Tiene por otro lado el tema de que increíblemente las guardias siguen durando 12 o 24 horas, nadie entiende por qué, pero sigue siendo así, no tiene ningún motivo, simplemente es así. Las guardias son de 12 o 24 horas. Eso varía de hospital a hospital. Lo más común, por ejemplo, si vos vas a los monovalentes, son de 24, de 8 a 8, ¿ok? Es una experiencia. La verdad es que es una experiencia. O sea, estar en el hospital de noche ya es una experiencia, quedarse a dormir es una experiencia, las cosas que pasan a la noche son una experiencia. Se aprende muchísimo en la guardia. Haces una guardia y aprendes lo mismo que en 2 meses. Si es una guardia concurrida donde van consultas, ¿no? En general las guardias son supervisadas por personal de planta, entonces uno aprende mucho, en general. Hay algunos hospitales, por ejemplo el Piñero, te digo un ejemplo que conozco, a donde las guardias las llevan a cabo los residentes solos, no hay personal de planta. ¿Eso qué significa? Por un lado, mucho quilombo. Por otro lado, aprendés 10 veces más. Por otro lado, te angustias 10 veces más. ¿Ok? Y esas cosas son la aventura del residente que después te hace empoderarte hasta niveles a donde la gente ya no entiende nada, porque si yo soy residente, merezco todo, lo cual es falso, pero son las falencias del sistema de salud que, bueno, la palabra es fea, pero te curten un poco. La verdad que aprendes un montón y después, si vos hiciste una guardia sola y la manejaste, estar en un consultorio con un paciente que está mal, estás muy tranquilo. Eso es lo que tiene como buen lado. Y la verdad que también laburás con gente con la que, viste, haces mucho vínculo, porque pasás por situaciones fuertes y extremas y adrenalínicas o angustiantes, y están todos aprendiendo, entonces son experiencias intensas. Digo, hay mucha gente que le toma el gusto, eso quiero decir, y que ama la guardia y que quiere dedicarse a la emergencia. Y que también es una salida laboral también. El trabajo en emergencia no solo en guardia hospitalaria, hay equipos de emergencia móvil, yo he trabajado en eso, debo decir que me encantaba, estoy grande para hacerlo, pero me encantaba, o sea, porque vos atendés la situación de la crisis en la casa, en el domicilio, trabajás ahí, y trabajás ahí, y el trabajar ahí te da una posibilidad de intervención muy interesante. Y sí, lo de la adrenalina es cierto también. Pero desde que empieza el momento diagnóstico, porque no es que nosotros íbamos en una ambulancia, no es un SAME. Claro. No es un SAME, es un modelo inglés de atención de crisis en domicilio, que es muy interesante, muy interesante. A veces el diagnóstico es distinto porque uno llega y ve la configuración de la vivienda y tiene la forma en que la vivienda está configurada, sí, le da un elemento de comprensión que no lo tendría si la persona lo tuviera en el consultorio. Sí, es una cantidad de información junta que realmente una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Todo bien con Lacan y Freud, pero una mirada a la casa del paciente y tenés una cantidad de información. Hay un dispositivo que se llama, que es del gobierno, ADOP, ahora está un poco parado, ¿no? Pero es la atención domiciliaria a pacientes, que uno va a la casa. Yo roté por ahí una rotación de la residencia, fui ahí, y vas a la casa y es una mezcla entre guardia, emergencia y atención ambulatoria, pero en domicilio, y es súper interesante porque en el hospital, bueno, todas las cosas que hablan en la materia acá de centralización,
ya ni sé, un montón de cosas. Realmente en el hospital los pacientes se homogenizan muchas veces. Por eso ver a los pacientes, inclusive la modalidad virtual de Zoom, de atender pacientes por WhatsApp o por Zoom, te deja ver adentro de la casa de los pacientes, ¿no? Y de repente es un montón, porque el paciente se viste, se arregla, se maquilla para ir al consultorio, y ahí yo tengo una paciente privada que me atiende sentada en la cama, en pijama, ¿no? Entonces, inmediatamente, ella nunca me iba a contar cómo tenía ordenada la mesita de luz, pero yo ya me doy cuenta de un montón de cosas viendo eso. Bueno, esas cosas no son de la materia, son de la pandemia, eh, pero bueno, salud mental, nos metemos en la vida de la gente, es así. ¿Alguien más? Si no, yo sigo hablando. Alicia, ¿te parece que hable un poco de pandemia y del hospital? Si a ellos les parece, sí. Sí, sí, sí. Ok. Antes, una sola cosa, que era una pregunta que yo te había hecho antes. Si vos tuvieras que describir en el Durán, ¿qué tipo de problemáticas más frecuentes se atienden? Sí, ¿Qué dirías? en el tornudo, y bueno. El entorno, sí, perdón, me equivoqué de hospital. A ver, cambia, depende del dispositivo. Por ejemplo, nosotros hacemos, hay una cosa que es la interconsulta, que es bastante fuerte en los hospitales generales, que significa que de otros servicios te llaman a salud mental. La interconsulta pueden llamar a gastroenterología, pero bueno, nosotros salud mental. En interconsulta se labura mucho, porque de repente tenemos, no sé, hay tenemos una pizarra y de repente hay 20 pacientes, 30 pacientes ahí que seguimos, que los motivos de consulta son súper variados, o sea, desde la angustia de los pacientes por un diagnóstico o un procedimiento, hasta muchas veces la angustia de los profesionales por no saber manejar a ese paciente. Interconsulta, sepan que es un capítulo aparte y hay libros. De ese voy a hablar la clase que viene, porque yo doy Es súper, como una definición de interconsulta, porque interconsulta es un trabajo donde se articula el paciente, la familia y el equipo tratante. Si sí. uno la interconsulta se focaliza en el paciente es un error, claro. Y también lo institucional, o sea, el personal de salud y lo administrativo, todo eso, como que los motivos de interconsulta por los que vamos a laburar son súper variables. A veces son específicamente clínicos de salud mental. Hay un paciente que tiene es psiquiátrico, ¿no? Pero un síndrome confusional, eso es, ahí laburo más yo, y mi compañera psicóloga habla con la familia y con el personal de la sala y les explica lo que pasa y los contiene. Y otras veces el laburo es 90% desde psicología y yo hago alguna cosita nada más, o bueno, chequeo algo. Y después, si uno va a consultorios externos, cambia completamente. Ahí las consultas son exclusivamente clínicas de salud mental. Los motivos, piensen que esto sí, en un hospital monovalente, como son lugares de derivación graves, la casuística suele ser más de patología grave. Entonces, en los monovalentes uno ve más psicosis, esquizofrenias, cosas crónicas deteriorantes, bueno, así. Pero muchas veces esos pacientes, cuando se externan de las internaciones, son derivados a los hospitales generales. Por ejemplo, el Tornú queda a 10 cuadras del Alvear, que es un monovalente. Entonces, nosotros tenemos un montón de pacientes que estuvieron internados en el Alvear y después los derivaron al Tornú. Entonces, ahí agarrás el libro de diagnósticos y hay de todo, desde esquizofrenia, psicosis, trastornos de alimentación, trastornos de personalidad, todo el DSM, la hegemonía y las clasificaciones psiquiátricas, están todas ahí. Y obviamente, bueno, está bueno para aprender, está bueno para trabajar, está bueno para practicar. Obviamente los pacientes se tratan y tienen que mejorar, los protagonistas son ellos, pero bueno, si uno se pone del lado de ser residente, uno quiere que lleguen los pacientes más graves o interesantes, porque bueno, te está formando. Si durante 4 años solamente viste ataques de pánico, no está bueno. Está bueno estar en un lugar a donde hay mucha casuística. En la guardia cambia completamente, porque es emergencia. Entonces en la guardia uno ve consultas agudas. Después los podés derivar a que saquen un turno en el servicio y empiecen tratamiento. Pero en la guardia uno ve mucho más la forma de trabajar en el momento y de resolver una crisis de alguna forma, que puede ser un ataque de pánico, una crisis de angustia,
puede ser una descompensación psicótica, puede ser un caso de abstinencia de drogas, puede ser una excitación psicomotriz, hay muchas cosas. Y todas se aprenden a manejar en un porcentaje, y en otro porcentaje se aprende a resolver en el momento mediante un poco de improvisación, un poco de experiencia y un poco de recursos personales, ¿no? Porque hay gente que se lleva muy bien con resolver una crisis de angustia catatónica, ya que estamos les tiro algunos términos psiquiátricos copados, y otras personas odian eso y les encanta resolver una abstinencia de drogas, otra persona le gusta más el aspecto clínico cuando alguien viene con un trastorno de alimentación, entonces tiene un problema de inanición y está desnutrido, y otra persona le encanta abrazar a sus pacientes. Ahí están los estilos personales, y son tantos como profesionales ahí, ¿no? Cambia mucho. Después en el hospital también existe lo que es el hospital de día, que es un dispositivo intermedio entre internación y consultorio externo, donde hay pacientes que no están para internarse, pero tampoco están para ir al hospital una vez por mes. Entonces es un dispositivo donde se hacen talleres, se hacen terapias grupales, se hace apoyo de otra forma, digo, hay más acompañamiento de los pacientes, se hace un poco más de prevención de un montón de cosas, de comorbilidades, de patologías graves, se hacen talleres de memoria, talleres de mandalas, talleres de actividad física. Ahora está un poco parado por la pandemia, pero está ahí. Y después, depende del hospital, existe también lo que es la atención comunitaria y salir un poco del hospital. En el Tornú debo decir que mucho de eso no hay. Lo lleva más adelante la RIEPS, que es otra residencia muy interesante. Es la residencia interdisciplinaria, directamente se llama así. Es una residencia muy hippie, pero muy copada, a donde tenés psicología, enfermería, sociólogos, antropólogos. Y creo que nadie más. Pero eso es una residencia a la que también ustedes pueden rendir. En esa residencia no se ven pacientes en el hospital. O sea, no hay consultorios. Todas las actividades son salir a la comunidad, prevención, hay investigación. La verdad que es interesante. No sé si se me estaba olvidando algo, pero bueno, es un gran panorama de la actividad en el hospital, digamos, y de la casuística sobre todo. Yo tenía una duda. Sí. Quería saber, Daniel, en tu caso, si vos elegiste el Tornú o cómo fue tu experiencia en ese sentido. Porque, digo, a mí el interrogante que se me presenta tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Cada hospital funciona de manera distinta y acceden, digamos, o llegan ahí distintos motivos de consulta o problemáticas o lo que fuere. Y digo, no sé, entiendo que según el puntaje uno puede elegir y si no te asignan. Sí. Pero bueno, ¿cómo elegir, digamos, ¿no? ¿Cómo quizás llegar a conocer, como para tener una idea, bueno, a dónde ir en función de lo que a uno también le puede llegar a interesar, digamos, ¿no? En la formación. Sí, sí, siempre es un tema de debate cómo elegir hospital. Si tenés la suerte de tener súper claro qué es lo que querés, es más fácil. Hay gente que te dice, yo quiero trabajar con psicosis crónica y grave. Bueno, a ver, por más que querramos estar en contra de la manicomialización, la verdad es que los monovalentes te van a dar eso, porque es el lugar a donde se derivan más de esos pacientes. En los hospitales generales, y te hablo en la generalidad de los hospitales generales, el laburo se da para mí de forma más copada, porque tenés contacto con un montón de otras especialidades de la salud, y aparte tenés otro tipo de recursos. Ahora bien, para que lo sepas, todos los hospitales, todas las residencias de salud mental, un mes o 2 meses antes del examen de residencia dan charlas informativas. Esto para que lo sepas, ¿no? Vos podés ir a todas las charlas y preguntar todas las cosas, porque esta duda la tiene todo el mundo. Después hay varias cosas que se dan muy parecido. O sea, por ejemplo, todos los hospitales generales tienen lo que les acabo de decir. Guardia, hospital de día, consultorio externo, interconsulta, salud mental comunitaria un poco. Pero de repente, geográficamente cambia. Si vas al Piñero, que está, bueno, si vas al Piñero, que está cerca de la villa de la 1114, o vas al Argerich, que está en La Boca, por ejemplo, te afecta la casuística diferente que si estás en el Rivadavia o el Fernández, que están en Recoleta. Eso cambia, ¿no?
El Pirobano está en Villa Urquiza, pero tiene el Centro 1, el CESAC, que queda al lado de la Exesma. Entonces, geográficamente, afecta un poco cómo se consulta. Eso se llama área programática, es el área que cubre el hospital. Pero realmente, al ser también hospitales públicos, debo decir que un poco se homogeniza, que tenés una población diferente a un hospital privado, ¿no? O sea, las problemáticas sociales abundan. Problemáticas sociales me refiero a que un paciente por ahí viene con un diagnóstico de depresión u otra cosa, pero tiene problemas económicos, tiene problemas familiares de vivienda, tiene problemas de consumo de drogas o de abuso. Si medicalizamos todo, diríamos que todo eso es problema de salud mental. Pero se van a encontrar que por suerte existe el Departamento de Trabajo Social, terapia ocupacional, y hay que recurrir a esas cosas, porque un problema clásico es que nos queremos hacer cargo de todo, combatimos la medicalización, pero la ejercemos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo elegir hospital? Vos cuando rendís el examen, exactamente como decía Alicia, al final tenés un puntaje. De acuerdo a ese puntaje se hace un orden de mérito, y el primero elige primero, el segundo elige segundo, en lo que se llama la adjudicación. La adjudicación es un acto, ahora virtual fue mucho más aburrido, pero en vivo están todos en un auditorio muy grande, dicen tu apellido, vos te tenés que parar y decir en voz alta qué hospital querés, y si pasan tipo, no me acuerdo si un minuto de reloj y no dijiste nada, pasó tu turno, y es tipo los Juegos del Hambre, es una cosa así. Pero está bueno, vos vas viendo, está todo el mundo re ansioso, nervioso, con una listita con tus hospitales, cuáles querías, y vas tachando, y hay una pantalla gigante donde se van tachando los cupos en cada hospital. Es todo muy amarillista, está buenísimo. Entonces, vos tenés una listita de los hospitales que querés. Yo en mis 3 hospitales que quería estaba el Tornú, por suerte, que la verdad que debo confesar que lo elegí porque tiene un parque muy lindo y geográficamente me quedaba bien en mi casa. También quería el Durán y quería el Pirobano, porque yo quería un hospital general. Pero bueno, en general está bueno saber, cada año va cambiando un poco la cantidad de cupos. En psiquiatría suele ser alrededor de 40, les estoy hablando de MUNI, que son los hospitales de municipalidad. El examen de residencia desde el año pasado se unificó. Hay 3 grandes esferas: MUNI, que incluye todos estos hospitales; Nación, que incluyen los hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas, el Laura Bonaparte y otros. Y antes se llamaban de la colonia Montes de Oca. Montes de Oca, el Hospital de Clínicas, esos son hospitales nacionales y se concursaban antes en el examen de Nación. Y después existía el examen UBA, que incluía otros. Sepan que están por ejemplo, están todos los hospitales militares, hay muchísimos hospitales. El año pasado se unificaron y hay un solo examen a donde vos te anotás y rendís para todos. Entonces la cantidad de cupos creció mucho. No sé si se triplicó. En realidad son los mismos cupos, solo que los rendís en un solo examen. También están los exámenes de los hospitales privados. Por ejemplo, el italiano tiene su examen, el CEMIC tiene su examen, y así. Entonces uno en general se anota todo. En el interior del país, donde suelen encontrarse residencias. Nosotros en una época teníamos un convenio en la cátedra con el Hospital Psiquiátrico de Posadas, Misiones, hace años, que tenía en ese momento un programa de desinstitucionalización. Mandé un grupo de alumnos a hacer una rotación y la docente se quedó, rindió el examen y se quedó para siempre en Posadas. Y es que es atractivo, o sea, claro, yo no, en el como examen residente y después ya se quedó. Claro, en el examen de Nación, bueno, ahora está todo unificado, pero uno puede rendir para todos los hospitales del resto del país. Y la realidad es que en el resto del país, todo el país, menos capital, hay altísima demanda de profesionales de salud mental, de psiquiatría y de psicología, y en general, yo les digo por si les resulta interesante, se paga muchísimo más, y hay lugares a donde te hacen unas ofertas extrañísimas, tipo te damos autos y venís a trabajar acá, o algo así. Hay cosas así que uno escucha en Tierra del Fuego o en un pueblo de la Patagonia: acá te damos vivienda y auto, no importa. Eso si uno tiene ganas de hacer algo así, pero la verdad es que hay muchísima demanda, y cuando rendís el examen de residencia podés rendir para las provincias también. Obviamente hay menos demanda en Rosario que en Neuquén, o que en La Rioja.
Rosario, Córdoba, Tucumán, que tienen facultades de psicología Claro, histórica, cubren Salta. por sí mismas. Salta también, sí. Este, ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo. Ok. La pregunta era la elección de hospitales. ¿Sabés lo Ah, que me elección de quedó la hospital. duda? Los pediátricos se eligen aparte. Sí, eso, claro. Psiquiatría y psicología infanto-juvenil son otra residencia. ¿Ok? O sea, el que quiere hacer adolescencia, por ejemplo, se tiene que meter en una de infanto-juvenil. Eso no significa que en un hospital, en una residencia de adultos, no vas a ver adolescentes de vez en cuando, pero si uno se quiere formar en infanto-juvenil, bien, sin dudas, eh, hay hospitales que son de infanto-juvenil. Esos son, obviamente, el Gutiérrez, el Hospital de Niños, el Casa Cuna o Hospital Elizalde. El Tobar García es un hospital monovalente de infanto-juvenil. Después tenés el Garrahan, que se concursa en Nación, pero que no sé si tiene residencia de psicología. El Garraham no tiene servicio de salud mental de atención externa. Claro, es O sea, internación. no, a diferencia de Casa Cuna o a diferencia del Tobar, Gutiérrez, sí, también del Tobar, toda la gente de salud mental del Garrahan, que es mucha, no hay sí, poca gente trabajando, pero trabajan al interior del hospital. Uno no puede pedir claro, una consulta psicológica de un niño en el Garrahan. Todos están trabajando con los otros servicios. De hecho, yo suelo poner el ejemplo porque una de nuestras docentes se fue ya a trabajar de planta ahí, está con el hospital de día de hematoncológicos, por ejemplo. claro, Es el equipo de psicólogos y psicólogas que trabajan con niños con leucemia que están semi-internados, no internados, sino en el hospital de día. Esa es el Garrahan funciona así. Ahora, no sé si tiene residencia de salud no, mental. es En que la época me tenía, parece pero que no sé no. si se mantiene. Bueno, no me suena, ¿viste? Hay hospitales que uno se entera que durante 10 años hubo residencia, después se cerró, después se abrió, eso pasa a veces. Pero bueno, hay hospitales que no tienen residencia. ¿Por qué? Porque hay hospitales, bueno, porque hay hospitales que no tienen residencia. Por ejemplo, el Fernández. El Fernández tiene su servicio de salud mental, pero no tiene residencia. Tengo entendido porque los profesionales de planta no quieren. Después hay hospitales más simpáticos que otros. Eso, bueno, chismerío hospitalario. Ya lo irán conociendo, pero bueno, sepan que cada hospital es un mundo, ¿no? En cada Hay hospital labura hospitales mucha mucho gente. más. El Piñeiro era famoso por su orientación psicoanalítica lacaniana por un lado y psiquiátrica dura por otro, digamos. Claro, Como esa eso, doble fase. En una época, ¿no? claro. Eso también en psicología, por mis compañeros psicólogos de la residencia, fui aprendiendo bastante de que sí es muy preciado cuál es la orientación de los hospitales. Eso sepan que sí cambia y sí es algo que se puede saber. Por ejemplo, les digo, el Tornú, mi hospital, es un hospital que tengo entendido que en los últimos 5 o 6 años se fue haciendo fama de cognitivo. Entonces, la gente que suele entrar de psicología es porque quiere hacer terapias cognitivas, lo cual es cierto. Y lo cual también es cierto que debo decirles que es uno de los pocos hospitales donde en residencia se puede hacer terapia cognitiva. Suele haber, o sea, en los hospitales monovalentes, por ejemplo, el psicoanálisis reina plenamente. En casi todos los hospitales el psicoanálisis reina plenamente, salvo algún profesional, ¿no? Como te digan, bueno, tal profesional hace esto. En Todos psiquiatría, los servicios familiares que son gestálticos mucho. eso pasa mucho, o sistémico. Obviamente, Sistémico. de repente, Sistémico, sistémico. sistémico Pero me confundo. de repente te encontrás con un profesional de planta o de residencia que hace algo específico en lo que se fue desarrollando y uno puede sumarse. Eso suele pasar mucho en la vida hospitalaria, que uno se suma a algo que encontró. Por ejemplo, les digo una cosa nada que ver, pero yo me dedico un poco también a la medicina china. Entonces, si encuentro que en el Tornú hay una cardióloga que hace medicina china y yo pegué buena onda, bueno, voy a laburar con ella un día por semana. ¿Ok? Eso depende de tu camino personal. Respecto a las orientaciones en psicología, sí es algo que uno puede averiguar antes de adjudicar. Porque bueno, también hay grupos de Facebook y de Instagram, ¿no? Le vas preguntando a los residentes de los hospitales, che, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo se manejan con esto?
Se darán cuenta que como residentes nos encanta hablar de todo, la gente de planta a veces no tanto. ¿Dicen? Daniel, están pidiendo por Por el pandemia. chat que no te vayas y nos quedan 10 minutos sin hablar de los hospitales en Ah, ok, pandemia. ok. Ok, sí, pandemia. Sé que nunca hablaron de pandemia en este tiempo, así que vamos a hablar un poco de pandemia. Ok, pandemia. En marzo o algo así, yo estaba en Granada, era un momento hermoso, cuando se declaró la pandemia acá, salió un decreto en el cual los directores de los hospitales, públicos por lo menos, podían hacer uso de los recursos de su hospital un poco como necesitaran, como quieran, dígase. ¿Qué significa esto? Urgencia sanitaria, tenemos los recursos del recurso humano, para que se entienda, ¿no? Entonces, si el hospital necesita que haya tanta gente haciendo hisopados, necesitamos que haya 50 médicos haciendo hisopados. Tenemos 20 médicos de clínica o anestesia o terapia que los pueden hacer, vamos a empezar a agarrar médicos de otras especialidades. Lo mismo para hacer el triage. El triage es un espacio en la puerta del hospital a donde se redirige a los pacientes. Vos tenés fiebre, te vas a hisopar. A vos te duele la rodilla, te vas a la guardia de traumatología. ¿Qué pasa? O sea, yo no quiero aburrirlos con lo que pasó en marzo tampoco, sino llegar a lo cómo está ahora todo. En el Hospital Tornú y en todos los hospitales se vivió una realidad diferente. Por ejemplo, en el Pirobano y en el Rivadavia, los residentes de psiquiatría se los mandó a la sala de internación de clínica médica, lo cual es una locura. En mi hospital, en el Tornú, nos mandaron a hisopar gente, así que yo como psiquiatra hisopo gente, sépanlo, también todos mis compañeros psiquiatras de la residencia. Hasta octubre veníamos solo hisopando gente. A partir de octubre empezó la residencia de vuelta. Entonces, para contarles un poco la actualidad. La actualidad es mucho mejor de lo que era en abril, mayo, junio. ¿Qué significa eso? Que la actividad COVID fue bajando un poco, porque van bajando los casos. Por un lado van bajando realmente los casos, por otro lado va bajando el testeo. Entonces, también van bajando los casos en los números, ¿no? Pero es otro debate eso. En el hospital, la verdad es que los hospitales lo suelen llevar bastante adelante los residentes. Si uno saca a los residentes de un hospital con residencias, el hospital se queda con la mitad del personal. Hay muchos residentes. Entonces, el Tornú particularmente es un hospital bastante COVID. ¿Qué significa? Que muchas salas de clínica se volvieron salas de internación COVID y muchos servicios de cirugía o qué sé yo se usaron para redirigir a las personas no COVID. Entonces, el hospital está diagramado, y esto le pasa a casi todos los hospitales, diagramado para trabajar en pandemia. Significa que hay circuitos por donde uno circula. Nosotros particularmente seguimos, por un lado, haciendo la residencia en lo que se puede, porque los consultorios externos están abiertos más o menos, haciendo interconsulta más o menos, yendo con el EPP, nos disfrazamos de astronautas y vamos a las salas a ver a las interconsultas, y haciendo hisopados en los días que nos toca, lo cual es una situación bastante mala, porque esto queda grabado, así que no puedo decir cualquier palabra, porque nadie quiere hisopar, por si no lo saben. A nadie le gusta hisopar, a nadie le gusta hacer actividades COVID. Pero ¿qué pasa? El hospital sigue todavía refugiándose en este decreto de marzo, donde dice que se puede hacer uso de los recursos como quieran. Y acá aparece la política, este es un problema político, no de salud pública, a donde existe la secretaría que se llama Dirección de Capacitación en el Gobierno de Ciudad, que se encarga de todas las residencias y la formación, y aparece el decreto de que el hospital puede usar sus recursos como quiera. Al hospital, por lo menos a mi hospital, al director, le conviene, de alguna forma, es controversial, pero le conviene seguir bajo ese decreto, porque le da mucho poder. Le da básicamente una autonomía total, ¿no? El tipo dice, este es mi hospital, estamos en emergencia sanitaria, yo puedo hacer lo que necesite, y sobre todo cualquier cosa que me pidan, puedo decir que no bajo ese argumento. Mientras Dirección de Capacitación, que es de la que ustedes dependerían si un día son residentes, empiezo a bajar línea de que las residencias tienen que volver a sus incumbencias. Entonces ahí hay una lucha de poderes, a donde los residentes nos vemos en la mitad metidos. Por un lado nos exigen que hagamos las actividades de la residencia, por otro lado nos exigen ir a hisopar o a cosas COVID, y es como dos trabajos en algunos momentos, a veces no nos da el tiempo.
tenemos muchas asambleas, hay gente angustiada, hay gente estresada, hay gente que está contenta y que le gusta estar trabajando en la emergencia sanitaria, pero ya estamos bastante acostumbrados, debo decir. En mayo sí, en mayo había mucho llanto, en mayo había muchas asambleas con gente que se levantaba y desregulaba y gritaba. Ahora la verdad es que todo el mundo está bastante acostumbrado, un poco derrotado o asumido o con inercia, debo decir, no es lindo. El lugar de ser residente en pandemia, no quiero ser víctima, pero no es un buen lugar. Es un lugar a donde uno está tironeado por querer seguir haciendo actividades de formación, mientras te exigen o te imponen hacer actividades de pandemia, pero cambia mucho de hospital a hospital. Nosotros lo que estamos haciendo de pandemia únicamente es ir a hisopar, que, bueno, qué sé yo, no sé, es una experiencia. ¿Sabes qué estoy pensando? Que es la experiencia hospitalaria, porque simultáneamente estuve el otro día con gente del Detectar en provincia de Buenos Aires, que los equipos que van a hisopar a detectar y van a hisopar a tomar las pruebas en comunidades en general, en barrios que tienen algunas carencias importantes, son interdisciplinarios, o sea que van psicólogos también, psicólogos, ¿no? Y el trabajo que realizan es muy interesante el trabajo de articulación. Por supuesto es muy expuesto porque están en territorio, no obstante no han tenido casos de infección entre los equipos. No, Pero, a ver, hay pero un montón de laburo para hacer. pensado como un trabajo integral, la cuestión del hisopado adquiere, y en comunidad, adquiere una dimensión totalmente distinta. Claro, sí, bueno, porque aparte es como un laburo de, bueno, de detección como de prevención de alguna forma, ¿no? Prevención de la transmisión. En el hospital nosotros estamos metidos en lo que se llama la UFU, que es Unidad Febril de Urgencia. Estoy ahí disfrazado de astronauta, ahora con el calor bueno, ahí hay un aire acondicionado. Y la gente viene y los hisopamos, básicamente. Eh, no sé, es una aventura, quedará para el recuerdo, pero ¿qué pasa? Realmente el aire que se respira hace un mes y medio más o menos es bastante más relajado últimamente, como que por lo menos va bajando la cantidad de gente que consulta. La cantidad de positivos suelen ser igual que antes, más o menos el 40-50% de los que vienen a hisoparse. Uno aprende mucho del COVID, aprendes, nada, viene una familia, uno da positivo, 3 dan negativo, y decís, ¿cómo puede ser? Puede ser, porque los sistemas inmunes cambian de persona a persona. Lo que sí, bueno, es la vida institucional hospitalaria que se ve súper afectada. En su momento se cancelaron las licencias, o sea, se cancelaron las vacaciones, ahora ya se están empezando a retomar. Se cancelaron las rotaciones, o sea, si alguien estaba rotando en otro hospital en internación, se le canceló y tuvo que volver, pero ahora se empezaron a habilitar de vuelta. Por eso, el panorama de julio a noviembre fue cambiando. Pero cada cosa que cambió, les digo esto para que lo sepan, cada cosa que cambió para mejor fue después de unas 10 reuniones, 10 cartas, pensar en el comité, abrir un par de amenazas, mandar un par de expedientes y hacer una sentada y un paro. ¿Ok? El residente es el recurso explotado de abajo de todos los eslabones y no sé, si les gusta militar eso está buenísimo, pero en el hospital sepan que los residentes se entienden, nosotros pasamos por ahí, estamos unos años y nos vamos. Entonces, la institución no va a perjudicarse a sí misma por los residentes, esa es la logística. Después, no es todo tan terrible por ahí como lo hice sonar, pero sepan que a los residentes nadie les regala nada. ¿Okay? Uno se forma y pasa por ahí. Los residentes son el lado nómade instituyente de los hospitales. Es así. Pero es un nómade instituyente que tienen bajo cápsula, porque no lo integran totalmente. Iba a decir una sola cosa porque estamos terminando. Sí. No, el equipo de salud mental, por lo menos los residentes, no hicieron ningún trabajo de salud mental específico con el personal en relación a COVID, como por ejemplo lo hizo el Hospital de San Isidro, que acá trajimos el ejemplo. Nosotros hicimos, o sea, planteamos varias actividades al principio de pandemia. Algunas nos dejaron, así nomás, algunas nos dejaron y otras no.
por ejemplo, hicimos un grupo de apoyo que sigue hasta hoy activo, que está muy bueno, que es para los residentes de clínica de las salas COVID, que es un grupo básicamente de pares, ¿no? A donde vienen los residentes, es solo para residentes, y es mediado por una o dos personas de la residencia de salud mental para que los residentes de clínicas se expresen, digamos, dejen salir sus ansiedades y angustias, porque bueno, el síndrome de burnout, no sé si lo conocen, pero al principio de la pandemia estaba a pleno. Es un síndrome de mucho desgaste laboral y de mucho estrés. Quisimos hacer los mismos grupos para cirugía, pero los residentes de cirugía, la mitad no querían ir, la otra mitad sus jefes no los dejaban, eso pasa mucho. Yo hice un taller de autocuidado, de automasaje al principio de la residencia para todo el hospital, a que empezaron a venir muchas personas, pero después yo me cansé y la gente dejó de venir y lo dejamos de hacer. Se puede hacer mucho. Lo que pasa es que les digo, como residente estás un poco cansado. O sea, tenés un montón de actividades. Y todas las cosas que vos proponés, que no son las que te exigen, las tenés que hacer extra. O sea, en un hueco que tengas, o después de horario, o desde tu casa. Entonces, en pandemia seguimos cansados. Eso pasa. Entonces, las energías, uno en algún momento tiene que decir, ok, elijo esta batalla, elijo este proyecto y dejo este otro. Bueno, escúchame, estamos sobre la hora. Yes. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos. El miércoles que viene vamos a volver sobre el tema vamos a tomar Hospital General, residencias, y vamos a tomar las distintas formas, prácticas de ejercicio dentro del sistema de atención en salud. Te agradezco mucho, Daniel, porque ha estado una exposición muy, muy completa en relación a la experiencia de la residencia, específicamente de la residencia de psiquiatría, pero también le sirve para conocer bastante de lo que puede ser en un futuro un espacio de inserción post. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ojalá les haya interesado. Cualquier cosa sepan que, ya cerramos, cualquier cosa sepan que me pueden escribir si tienen dudas de residencia o cosas. De alguna forma consiguen mi mail. ¿Ok? Si querés lo anoto acá. Yo ahí lo anoto, ahí lo anoto. Anótalo en el chat. Ahí está. Así que cualquier cosa nos cruzaremos porque, bueno, vamos a ser colegas. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Profe, Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos, todes. Chau, chau.